Hola y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona, Valeria Cardona, y hoy me reporto con ustedes desde Chihuahua, México, donde el calor ya comienza a sentirse bastante. Creo que la semana pasada todavía estuvimos a unos 20 grados. Todavía durante la mañana yo tenía un poco de frío, pero ya el frío está por desaparecer. Ahora todos los días tenemos unos calientes 30 grados. No estoy feliz al respecto. Nunca he sido muy fan del calor. La verdad es que lo único que me mantiene positiva con respecto al calor es saber que ya pronto comenzaré a tomar mi café helado, mi café con hielo, que es realmente lo que más disfruto del calor, del verano. Bueno, eso y en general todas las bebidas heladas que usualmente durante el invierno me da mucho frío beberlas. Ahora sí voy a poder empezar con ellas y creo que en general eso es lo que más me gusta, pero no disfruto mucho del verano. ¿Qué más les puedo comentar antes de hablar del tema del día de hoy? No sé. Ya estamos en abril, ya tenemos oficialmente la primavera, el calor está aquí, hay más luz, hay más sol. Creo que próximamente ya comenzaré a hablar de temas no tan relacionados con los idiomas, pero de igual manera pues servirán como práctica auditiva, práctica de vocabulario. Y pues espero que todos nos divirtamos. Por ahora, el tema que les traigo hoy es la segunda parte del análisis del lenguaje. A lo largo de estos, ya llevamos creo que 10 episodios y yo he hecho un análisis del lenguaje a los primeros 3. Hoy vamos a analizar el episodio 4, 5 y 6. Vamos a hablar de esos pequeños detalles que, aunque yo sé que muchas personas ya entienden, pueden ser cosas nuevas y me gustaría compartir con ustedes. Entonces, aquí tengo la transcripción del episodio y vamos a ir episodio por episodio analizando las cosas que dije. Pues bueno, el cuarto episodio se titula ¿Cómo me volví conversacional en el inglés? Este episodio no tuvo tantas frases que a mí me parecieran demasiado, complicadas, pero aún así vamos a hablar de algunas cosas. La primera es entrar en detalles. Yo dije, hoy voy a entrar en más detalles de cómo llevé a cabo todas las cosas. Entrar en detalles significa lo que ustedes probablemente están imaginando, que es dar más detalles de cierta información. A veces explicamos algo de manera superficial, pero cuando queremos información extra o información que agrande lo que se sabe de algo, utilizamos la frase entrar en detalles, donde se explicarán las pequeñas cosas de una circunstancia. Asimismo, durante esta misma frase dije que íbamos a entrar en detalles sobre cómo llevé a cabo las cosas que me volvieron conversacional. Llevar a cabo significa hacer algo y terminarlo. Es decir,
que a veces podemos decir, por ejemplo, voy a hacer una fiesta. Hacer una fiesta conlleva muchas cosas. Conlleva planeación, organización, búsqueda de los elementos, compras. Llevar a cabo significa que comienzas con la organización y el momento en el que la fiesta termine, esta se llevó a cabo, esta existió, se terminó. Llevar a cabo es hacer algo y concluirlo. La siguiente frase es al final de cuentas. Yo dije, al final de cuentas. Yo dije que hablar con gente es lo que las personas buscan, ¿no? Al final de cuentas. Es decir, al final de la historia, o esa es la razón por la que la gente hace algo. Tú puedes decir, al final de cuentas, para hablar del razonamiento de algo o para concluir una historia. ¿Qué ocurrió al final de cierta historia, de cierto cuento? La siguiente expresión también utiliza una palabra similar y es en fin. Eso es algo similar al final de cuentas. Es para hablar de la finalidad de algo, la conclusión de algo. Por ejemplo, podemos decir que los idiomas son herramientas con las que las personas se comunican entre sí y que esto y que lo otro, en fin, y damos una conclusión breve. Muchas veces también lo vamos a utilizar cuando ya no sabemos qué decir y decimos, pero pues, en fin, y ya, terminamos nuestro discurso porque es el fin. Otra palabra que utilicé fue chatear. Yo dije, por ejemplo, estaba chateando, enviando mensajes, texteando. Chatear es una palabra que el español tomó del inglés, pero no es exactamente igual que el inglés, porque en español la palabra viene de los chat rooms, es decir, las salas de chat, donde las personas escriben mensajes y los envían a través del internet. Entonces, chatear es lo que algunas personas denominan como textear o enviar mensajes electrónicos. Una frase más es se me va mucho la onda o que se te vaya la onda. Por ejemplo, yo dije, si ya me conocen, saben que se me va mucho la onda. Esta es una frase mexicana. Cuando a alguien se le va la onda, quiere decir que olvidó lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, lo que quería hacer o decir, como en inglés se utiliza perder tu tren del pensamiento. Algo así es en español mexicano y nosotros utilizamos mucho la palabra onda en muchos diferentes contextos y este es uno de ellos. Se me va la onda, se te va la onda, para hablar de las personas que olvidan lo que querían hacer o decir. La siguiente expresión es fallecer. Yo en este episodio hablé del fallecimiento de un amigo mío. Fallecer es una palabra más amable o más formal de decir morir. Morir es pues el acto como tal y fallecer es un sinónimo que se utiliza en contextos más formales o más amables. Y estas fueron las expresiones que a mí me parecieron dignas de nombrar en el episodio número 4. Para el episodio 5 sí tengo
más expresiones, entonces habrá más de dónde escoger. El episodio 5 se llama Mis errores en la inmersión o Cómo no aprendí alemán en Alemania. La primera expresión que yo tengo es de nueva cuenta. Y aquí van a ver la palabra cuenta varias veces. Ya dijimos al final de cuentas, ahora viene de nueva cuenta. Yo dije, de nueva cuenta, me disculpo si escuchan mucho ruido de fondo. De nueva cuenta significa otra vez o de nuevo. Vamos a utilizar la palabra cuenta mucho en expresiones fabricadas, pero es un sinónimo de otra vez o de nuevo. La siguiente expresión es darse cuenta. Yo dije, me di cuenta de que en Alemania la universidad es gratis. Darse cuenta de algo significa descubrir que algo es de cierta manera o que algo existe. En inglés en inglés se dice to realize, pero en español realizar no significa darse cuenta. Entonces, cuando alguien aprende información nueva o descubre información nueva, eso es lo que van a decir, darse cuenta de algo. La siguiente expresión también tiene cuenta, pero esta es en resumidas cuentas. Yo dije, pero en resumidas cuentas, lo que pasó fue que yo quería vivir en el extranjero. En resumidas cuentas es como decir, para hacer el cuento corto. No queremos entrar en detalles, queremos resumir el relato. Entonces es lo opuesto a entrar en detalles. Cuando quieres contar una historia o una circunstancia, pero no quieres entrar en detalles, resumes la anécdota y dices, en resumidas cuentas, pasó esto. Y ya. La siguiente expresión es una frase curiosa. Es muy pronto que digamos, muy que digamos. Se utiliza muy, luego un adjetivo y luego que digamos. Por ejemplo, puede ser muy bonito que digamos, muy interesante que digamos, o lo que yo dije, muy pronto que digamos. Me di cuenta de que no iba a lograr el nivel para estudiar la universidad muy pronto que digamos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no podemos decir que algo sucedió de cierta manera. Por ejemplo, yo no puedo decir que aprendí pronto, que aprendí rápidamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de un pez, se dice que los peces no son muy inteligentes. Entonces nosotros podemos expresar, los peces no son muy inteligentes, que digamos. Y es simplemente una manera para decir que algo no es o es de cierta manera. La siguiente expresión es una que es muy importante, pues diferentes idiomas expresan esta idea con diferentes estructuras y en el español es una estructura muy específica. A veces para los estudiantes es difícil recordarla porque no parece significar lo que significa, pero es pasársela o pasárselo bien. Por ejemplo, yo utilizo pasársela, pero puede ser lo sin problemas. Entonces, lo que yo dije fue, Europa creo que se la pasó muy bien durante un buen rato, pero no dejaban entrar extranjeros.
Esto se refiere a que el mundo durante la pandemia estuvo en crisis y Europa durante un tiempo no tuvo que aplicar medidas totalmente extremas durante un tiempo porque todo estaba bien o relativamente bien. Ellos tuvieron un buen rato, pasaron un buen rato, es decir, se la pasaron bien. Una idea similar es la de llevarse bien con alguien. Esto es cuando nosotros tenemos una relación amigable con alguien. Yo puedo decir, yo me llevo bien con Juan, y eso quiere decir que Juan y yo estamos en buenos términos o que tenemos una relación amigable. No quiere decir que seamos amigos exactamente, pero tenemos una relación amigable y amena. Volviendo con las cuentas, tenemos por tu cuenta. Eso, el ejemplo que yo utilicé fue, en Alemania, tú puedes contactarte con familias por tu cuenta y ya. Por tu cuenta significa que no utilizas ayuda de otras personas, que tú mismo puedes procurarte algo, no necesitas intervención de terceros. La siguiente palabra es conllevar. Yo dije, ser au pair creo que conlleva riesgos. Conllevar es una palabra bastante lógica si analizamos sus partes. Llevar con. Conllevar significa que algo tiene otra cosa adherente a ella. Por ejemplo, conllevar riesgos significa que, por ejemplo, ser au pair es algo que por naturaleza tiene riesgos, que es imposible quitarle esos riesgos porque la misma palabra los lleva. La siguiente expresión es tocar, pero en el sentido de... Ya sabemos que tocar tiene muchos significados, como tocar a una persona, a una cosa, tocar música, pero cuando decimos te toca, me toca, nos toca, ahí es un poquito más específico también. En este contexto que yo lo utilicé es para hablar de qué obtiene una persona de manera divina, aleatoria, sistémica. Por ejemplo, yo dije, nunca sabes qué tipo de familia te va a tocar. Es decir, que yo no pude elegir cómo iba a ser la familia. Eso fue algo que el destino o la suerte me dio, me tocó. La siguiente frase es evitar la fatiga. A veces yo prefería evitar la fatiga. Evitar la fatiga es una frase que se popularizó por un programa de televisión que se llama El Chavo del Ocho y significa que no quieres hacer algo porque es cansado o provoca fatiga, por lo tanto lo evitas. La siguiente frase es detenerse en seco. Detenerse en seco habla de cuando paramos o detenemos una acción en el momento, sin pensarlo, sin desacelerar. Vamos de 100 a 0. No es una desaceleración progresiva, sino que en el momento se termina. Luego tenemos más vale. Más vale es bastante interesante. Habla de cómo algo es necesario que ocurra. Por ejemplo, yo dije, más vale que todo salga, que todo fluya naturalmente, a ser 100% correctos. Es decir, es más importante que la conversación fluya naturalmente a que sea 100% correcto. Es decir,
tiene más valor una cosa a la otra, por lo tanto es más importante. La última de este episodio va a ser que salga el tiro por la culata. Yo dije, al final de cuentas, otra vez, me salió el tiro por la culata. Cuando te sale el tiro por la culata, significa que tú tenías intenciones de algo, pero resultó lo opuesto. Eso fue todo por el episodio 5. Ahora entramos en el episodio 4, que se titula Duolingo. ¿Funciona para aprender idiomas? La primera expresión es pues un poco graciosa y esta sí es como muy casual y dice: si son peras o si son manzanas, no importa. Entonces, si es de una forma o si es de otra, no importa realmente, puede ser cualquiera. La siguiente es se me daba. Que algo se dé para alguien, como por ejemplo, se me da, se te dio, se te daba, significa que tienes la habilidad de hacer algo. Yo dije, se me daba bien el idioma, porque es lo suficientemente similar al español. Quiere decir que yo entendía bien el italiano, se me daba bien, porque era similar al español. La siguiente expresión tiene el mismo verbo que hablamos anteriormente con más vale, pero en este caso es vale la pena. Valer la pena. Yo dije, ¿vale la pena probar Duolingo? Valer la pena significa que aunque lo que hagamos sea difícil, aunque tenga dificultades, al final de cuentas va a tener un gran valor. Entonces, el resultado va a valer más que toda la pena, que todo el problema, que todo lo que tuvimos que hacer para alcanzar ese resultado. Es una frase muy usada. En inglés se dice to be worth it. En español es valer la pena. Luego tenemos a lo largo de. A lo largo de, y por ejemplo en este caso, los años, hablamos de cosas que sucedieron a través de diferentes años, durante un periodo largo de tiempo. Yo dije, quiero hablarles un poquito de mi experiencia que ha cambiado a lo largo de estos tantos años. Es decir, que fue un proceso que no se llevó a cabo en un año ni en dos, sino a través de diferentes años. La siguiente expresión es en aquel entonces. Cuando hablamos de en aquel entonces, nos referimos a la época en el pasado de la que estamos hablando. Por ejemplo, no recuerdo cómo se llamaba en aquel entonces. Quiere decir que yo estoy hablando de un tiempo del pasado y en ese momento había un nombre, pero para no decir otra vez en cuál momento o para no repetir, simplemente digo en aquel entonces. También tenemos venirse abajo. Venirse abajo habla de algo, de una estructura, de un plan. No tiene que ser algo físico, que algo que se destruye. Por ejemplo, si imaginamos una casa, si la casa se viene abajo, significa que la casa se deshace, la casa cae al suelo. Yo dije que cuando Duolingo implementó ciertas cosas que a mí no me gustaban, para mí se vino abajo. Es decir, que ya no era lo mismo, ya no funcionaba como antes, estaba destruido, deshecho. Ya no era bueno. Otra palabra interesante es el velorio.
El velorio muchas veces se confunde con un funeral, sobre todo para los hispanohablantes. Sobre todo para los mexicanos, porque en México el velorio muchas veces tiene mayor peso que el funeral. El funeral es un acto religioso que se lleva a cabo usualmente en una iglesia y culmina con un entierro o una cremación de un cadáver, pero un velorio es lo que se lleva a cabo antes de esto, cuando personas esperan al funeral en el mismo lugar que el ataúd, que el cuerpo, y esto es para velarlo, para estar con él durante la noche y que el cuerpo nunca se quede solo. Otra palabra va a ser por sí solo. Anteriormente tuvimos por tu cuenta, por nuestra cuenta. Esto es básicamente lo mismo. Tú puedes decir hacer algo por ti solo o hacer algo por tu cuenta. Aunque por sí solo habla más bien de cosas que suceden sin ayuda exterior y no cosas que nosotros hacemos sin ayuda exterior. Casi lo mismo, una diferencia mínima. También tenemos verse inmiscuido. Esta palabra viene como, o no es muy usada, pero habla de cosas en las que nosotros nos introducimos y nos mezclamos. Inmiscuir es similar a entremezclar. Yo dije, me he visto inmiscuida en algunas situaciones. Eso quiere decir que yo me introduje en ciertas situaciones. Quizás no era mi intención hacerlo, pero sucedió. Y eso es a lo que se refiere verse inmiscuido. No era mi intención entrar en estas situaciones, pero pasó. Espero que estas explicaciones de análisis del lenguaje no hayan ido muy rápido. La verdad es que empecé a ver que el tiempo pues estaba corriendo y decidí que tenía que hacerlo un poquito más rápido. Si quedan dudas de lo que dije, queridos estudiantes, pueden preguntarme durante las clases, pero también si escriben un comentario, si quisieran que me adentrara en los detalles de alguna de estas frases, también me lo pueden hacer saber, me lo pueden escribir y con gusto en un episodio posterior les respondo. Por el momento, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m., tiempo de la Ciudad de México, en Spotify, YouTube y Apple Podcasts. ¡Hasta la próxima!